Bien, pues vamos a seguir hambreando a Dios, que es lo propio de unos días de retiro. Sicut cervus ad fontem, rezamos tantas veces. Como el ciervo sediento acude a la fuente, así nosotros. Y ya habíamos anunciado que vamos a contemplar durante este día, de manera especial, la pasión del Señor. Pero quería, en esta primera plática, ofrecer algunas reflexiones que ayuden a enfocar bien el modo como tenemos que meditar la pasión. ¿Se escucha bien? Porque yo desde aquí no tengo percepción de ello, sino, como dijo, se avisa. Miren, San Ignacio de Loyola, al que muchos seguro que conocerán, habrán hecho algunas tandas de ejercicios siguiendo su librito, coloca en aquella tercera semana que dedica a la contemplación de la pasión la petición ya tan conocida: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena como el Señor pasó por mí. Padecer con Jesús es el fruto que buscamos durante este día, un fruto intenso y sabroso en cuanto a la materia de las contemplaciones, porque va a ser motivo de toda la vida meditar la sagrada humanidad del Señor, que así como resplandece en la transfiguración, se oculta y parece que se desvanece durante la pasión. Y es algo semejante a lo que ocurre en la infancia, donde también la humanidad del Señor parece que está como escondida. Esos 30 años de vida oculta también tienen que ser materia de nuestra meditación. Santa Teresita de Jesús quiso, de alguna manera, hermanar estas dos partes de la vida del Señor en un solo misterio. Por eso se intituló a ella misma del Niño Jesús, pero posteriormente añadió y de la Santa Faz, de tal manera que estuvieran siempre juntos estos dos misterios. Y Teresita identifica las virtudes infantiles, podríamos decir, del Niño Jesús, viviendo el heroísmo de lo pequeño, y a la vez se alza como una gran teóloga de la pasión, siendo incluso nombrada doctora de la Iglesia, profundizando en ese misterio de la humillación, del anonadamiento que esconden los ojos del siervo de Yahvé, velados por el dolor y las lágrimas. Pena interna, esto nos hace pedir San Ignacio, y no es simplemente una conmiseración sensible que podemos sentir ante el dolor ajeno. Ahora lo estamos viendo mucho con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues cuántas personas sienten una conmiseración con las aflicciones del prójimo, a lo mejor colocan incluso la banderita de Ucrania o en fin, lo que sea, pero no están padeciendo internamente con ellos, es simplemente la lástima que produce el mal ajeno en cualquier corazón que no esté endurecido. No es esto lo que tenemos que pedir aquí. O una madre que en una procesión lleva a su hijo en brazos, mira la imagen del crucificado y le dice: mira, hijo, pobre Jesús, cuánto sufrió. Esto no es, esto es lástima, esto es un sentimiento que es laudable, pero que no hace entrar en el dolor del corazón de Jesús, en esa pasión interna. Pena interna es compadecer con Jesús, a la vez sufrir con Él y sintonizar con las ansias redentoras de su corazón, y desde su corazón entonces sí comprender toda su pasión, los pasos materiales que meditamos. San Juan de Ávila dice que Jesucristo más amó que padeció, y mucho más amor le quedó encerrado en sus entrañas de lo que mostró por de fuera en sus llagas. Y es verdad que sobrecogen los aspectos físicos de la pasión, son terribles,
Pero mucho más lacerante es la soledad de su corazón, la desolación de su alma. Ayer lo decíamos, triste está mi alma hasta la muerte. Por eso en este día vamos a enfocar la pasión desde dentro y desde las soledades de Jesús, no tanto en los misterios externos. Y adentrarse en este corazón es precisamente beber el vino de los amores del esposo, experimentar la unción del Santo Espíritu que acabamos de suplicar con el Veni Creator y la oración colecta de Pentecostés. Ayer también comenzábamos con ella. Recta sapere, saber y gustar internamente del corazón de Jesús. Así traduce aquella palabra del Cantar de los Cantares, nescivi, no supe, San Juan de la Cruz en su cántico, cuando en la canción 26 nos dice, como siempre San Juan de la Cruz es tan rico, ¿no? Cada una de sus canciones daría para dar pues semanas o incluso meses de charlas, ¿no? Dice Menéndez y Pelayo en una ocasión en la que analiza, como solo sabe hacer él, los distintos escritos, un ensayista singular, diciendo de San Juan de la Cruz y de sus escritos, por aquí ha pasado el Espíritu Santo de Dios hermoseándolo todo. ¿No? Pues eso es San Juan de la Cruz, cuyas audiciones estamos escuchando en el comedor. Dice en la canción 26, en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes sería. Y explica allí San Juan de la Cruz que entrar en la interior bodega de estos amores y de los licores, dice él, del amor del esposo, provoca dos efectos en el alma, que son los dos que venimos nosotros a pedir aquí. Por una parte, el olvido del mundo. Y, en segundo lugar, él lo llama mortificación, pero luego cuando explica se refiere a la ordenación, a la reordenación y renovación de todos los apetitos internos. En definitiva, a la conversión interior, a la transformación en Cristo. Así que hemos de entrar en la contemplación de la pasión en la interior bodega. Él dice que hay muchas, algunas más exteriores, otras no tanto, y que hay almas que se quedan solo en las primeras. También Santa Teresa utilizará un poco esta imagen en el caso de las moradas y el castillo interior para decir que hay muchos que nos quedamos fuera. Y dice la santa que hay que ir adentro, a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. ¿No? Duc in altum, dice el Señor a los apóstoles en el mar de Galilea, ¿no? Remad mar adentro. Y allí dentro es donde bebemos, de mi amado bebí. Y de San Juan de la Cruz, igual que la bebida se derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difunde la comunicación de Dios. Y cita aquel versito también del Cantar de los Cantares, cuando dice la esposa, metióme dentro de la bodega secreta y ordenó en mí la caridad. Y una vez está ordenada, entonces salimos otra vez al mundo, pero ya no somos del mundo. Y por eso decía la canción, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía. San Bernardo dice, nada me sabe a nada, sino Jesús. Y así la bebida de Dios y de su corazón, especialmente en la pasión, hace olvidar el sabor del mundo. ¿Qué es lo que tantas veces nos preocupa? Porque estamos aquí estos días, tenemos la voluntad firme de servir al Señor, tenemos la conciencia clara de cuál es el bien y cuál es el mal. Pero cuando salimos y llegan las ocasiones de pecado, o llegan ciertas frialdades, pues parece que el mundo nos sabe bastante más de lo que justo ahora en este momento nos está sabiendo. Por eso hay que pedirle al Señor que opere esto en nuestra alma, porque su sabiduría es la de Dios. A veces aparecerá como estulticia ante el mundo, dirá San Pablo, pero es algo que está por encima. Pero fíjense, no es algo, explica San Juan de la Cruz, esta bebida que nos transforma, no es algo que haga olvidar en nuestra mente las cosas del mundo. O sea, no es que borre
el conocimiento ya adquirido. Esto es interesante porque muchas almas sufren cuando le viene a la mente, por ejemplo, las afrentas de un enemigo y piensan que simplemente por recordarlas en su mente, pues no le han perdonado. Y a veces hay gente escrupulosa que se acusa de no perdonar y le ha perdonado de corazón, pero en su mente sigue estando esa memoria, eso no se va a borrar y tampoco hay que pensar que Dios lo va a borrar de la mente. Y comenta San Juan de la Cruz muy interesante, dice: ansí entiendo que será en el cielo, que no se corromperán los hábitos de los justos que llevaran de ciencia adquisita, y que no les harán a los justos mucho al caso, sabiendo ellos más que eso en la sabiduría divina. Como para decir que en el cielo no se nos olvidan las cosas pasadas aquí en la tierra, pero que no se nos olvide nos da igual, porque lo que importa y lo que tenemos delante es la visión de Dios. Y así también con los pecados pasados, a lo mejor hay baldones graves en nuestra vida que nos hacen sufrir y que van a estar siempre en nuestra cabeza, aunque ya se han sido purificados en el corazón. Eso no nos tiene que quitar la paz nunca, porque eso va a estar, pero si delante tenemos a Dios, entonces no nos importa, dirá San Juan de la Cruz. Y más adelante insiste en el efecto de esta bebida, cuando cita al rey David en el Salmo 72, que dice: porque fue inflamado mi corazón, también mis renes se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada y no supe. Las renes son, los riñones, en aquella expresión. Y dice San Juan de la Cruz comentando este versículo del Salmo: porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del corazón es mudarse el alma, según todos sus apetitos y operaciones en Dios, en una nueva manera de vida, deshecha ya y aniquilada de todo lo viejo que antes usaba. Por lo cual el profeta entonces se refiere a la cita del rey David. Es decir, que se aniquila todo su saber primero, el saber del mundo, el hombre viejo, que tenemos que desechar, y se renueva, dirá San Juan de la Cruz, en nuevo hombre, que este es el segundo efecto de entrar en la interior bodega. Y la consecuencia es clara, así termina la canción: y el ganado perdí, que antes seguía. Y vamos a leer a San Juan de la Cruz, dice: entrándose a beber en esta interior bodega, lo pierden todo, quedando, como habemos dicho, deshechos todos en amor, en la cual fácilmente se consumen estos ganados de imperfecciones del alma, de la manera que el orín u homo de los metales en el fuego. Y así se siente libre el alma de todas las niñerías, de gustillos e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien decir: el ganado perdí, que antes seguía. ¿Cuántas veces hemos dicho un sí rotundo al Señor? Lo decimos en aquella canción mariana tan hermosa: cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Pero luego vamos a la reconquista del mundo, también tantas veces en nuestra vida. Porque si contamos solo con los propósitos, el mundo va a hacer mella. Tenemos que entrar en la interior bodega, que es la que es capaz de provocar el olvido completo del mundo y la reordenación de todos los afectos. Bien, pues esto es a través de la pasión de nuestro Señor. Dirá el venerable Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas, que es el gran documento magisterial sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús: nadie sentirá jamás debidamente de Jesucristo crucificado si no se le descubren las místicas interioridades de su corazón, ni será fácil entender el impulso amoroso que movió a Cristo a dársenos a sí mismo por alimento eucarístico, sino fomentando particularmente el culto al corazón eucarístico de Jesús. Bien, pues es esto, para saber vivir compadeciéndonos con Cristo, con esa pena interna, sabiendo amarle como Él se merece, no podemos sino entrar en los sentimientos internos de su corazón, especialmente en su pasión. Y sólo así, dirá Pío XII, comprenderemos también el misterio eucarístico. Y pedimos, como nos hace pedir también San Ignacio en sus ejercicios,
dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Y luego San Ignacio hará meditar a los ejercitantes que pensemos en lo que Cristo padece en su humanidad o quiere padecer, según el paso que se contemple: el huerto, la flagelación, coronación de espinas, el Vía Crucis, la crucifixión, según la materia, y dice: comenzar con mucha fuerza a forzarme a doler, tristar y llorar, y así trabajando por los puntos que siguen. Pero no entendamos esto, queridos hermanos, como el esfuerzo impuesto de un modo artificial para dominar despóticamente nuestros sentimientos y nuestra sensibilidad, sacando lágrimas a fuerza de fuerza. No se trata de esto, ¿no? Cuando San Ignacio dice forzarme a doler, tristar y llorar, a lo que nos convida es a entrar en el misterio de la pasión del Señor con tanta voluntad como me sea posible. No estremecerme simplemente a nivel puramente sensitivo, porque me impresiona los sentidos la pasión externa. Eso podría llevarnos simplemente a caer en esa mera lástima externa, sino entrar con toda nuestra voluntad en el misterio de la voluntad interna de Jesucristo, que abraza la pasión por mi salvación. Y dirá San Ignacio: considerar cómo la divinidad se escondió es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la santísima humanidad tan crudelísimamente. O sea, la pasión echa un velo de oscuridad sobre la divinidad del Señor. Lo meditábamos ayer en el Vía Crucis, porque en el misterio eucarístico incluso la humanidad deja de aparecer a los sentidos. Aquí es la divinidad la que se esconde. Y ayer también citábamos aquellas sentencias del Salmo que se refieren a la pasión. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Es tal el desamparo moral, una soledad tan pavorosa del alma y del espíritu, que por mucho que nosotros hayamos sufrido en algunos momentos de nuestra vida, jamás será un sufrimiento comparable, ni siquiera de lejos, a lo que padeció nuestro Señor. Siendo así que su sensibilidad era extraordinariamente fina, muchísimo más que la nuestra, e incluso a nivel puramente sensitivo, su sufrimiento es mucho mayor. Las madres saben bien esto. Cuando aman, y aman siempre las madres, al menos las buenas madres, a sus hijos, les duele más el sufrimiento del hijo que el propio. Y si el Señor nos ama infinitamente a todos, a mayor amor, mayor dolor también de su corazón. Continúa San Ignacio invitándonos a considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados y considerar qué debo yo hacer y padecer por él. Es la conclusión de la correspondencia ante tanto amor recibido y, como siempre, San Ignacio invita, y también creo que es lo propio en la oración cristiana, a acabar todas las meditaciones convergiendo hacia un coloquio, un trato personal, un coloquio en este caso con Cristo crucificado, dice San Ignacio, dejando correr el afecto. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Así dirá Santa Teresa en el Camino de Perfección: si es ansí, Señor, que todo lo queréis pasar por mí, ¿qué es esto que yo paso por vos? ¿De qué me quejo? Que ya he vergüenza de que os he visto tal, que quiero pasar, Señor, todos los trabajos que me vinieren y tenerlos por gran bien por imitaros en algo. Juntos andemos, Señor. Por donde fuerdes, tengo de ir. Por donde pasardes, tengo de pasar. Sintonía de corazones para compadecer internamente con Cristo. Y consideremos cómo el Señor queda desierto de toda consolación.
es quizá la soledad lo más dramático de la pasión. Dios mediante, en la siguiente plática trataremos un poco de algunas soledades del corazón de Jesús. La tristeza, la angustia, el dolor de su corazón, aquellos apóstoles que ni una hora pueden velar con él, una hora non potuistis, uno de los motetes más conocidos y compuestos, los músicos lo saben bien, en el oficio de los días de Semana Santa es el una hora, ¿no? Pues una hora no habéis podido velar conmigo. La noche en el calabozo de Caifás, la soledad en el pretorio. Jesús es como un trasto viejo al que van llevando de un lado a otro. Y Jesucristo se deja hacer, como ayer también explicábamos, como San Pedro, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dice la Santa Madre, es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos y es compañía. Desierto quedó este Señor de toda consolación, solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotras. Bien, pues el corazón de Jesús es un páramo abrasado, sin brisa, de aire fresco que alivia el ardor de su desolación. A mí, queridos hermanos, una de las cosas que me sorprendió cuando empecé mi ministerio sacerdotal, y uno, pues, por el ministerio, pues le toca conocer internamente el estado de las almas, es constatar aquello que dice Santa Teresa, que estamos hechos partes, dice ella en una expresión muy suya, ¿no? Porque por muy grande que sea la desolación interior, nunca llegará a la de Jesucristo. Donde termina la nuestra empieza la suya, podríamos decir. Y muchas veces nosotros no vemos la hora de librarnos de esa situación anímica. Y sin embargo Jesucristo ha inventado un modo de prolongar hasta la consumación de los siglos su desamparo moral, el misterio de la Eucaristía. Y mientras Él está en ese estado, nosotros enseguida nos desequilibramos por las aflicciones o las tristezas interiores, de tal manera que esa ordenación propia del corazón de Jesús, que sabe sufrir como nadie, pero con el porte de un rey, con esa majestad, guardando silencio cuando tiene que guardar, y nosotros, sin embargo, enseguida, con alaracas, pues incluso agrandamos nuestros propios sufrimientos. Y eso me impresionó cuando empecé mi ministerio, ver cómo muchas veces uno rasca un poco en las almas por dentro y se encuentra que todos tenemos mucho escaparate, mucho castillo por de fuera, pero luego por dentro hay poca cosa y enseguida uno pues se tambalea y cae, ¿no? Y falta un poco de contemplación del misterio de la pasión para forjar a fuego la propia sensibilidad. Bien, y por último, no quería yo alargar mucho más esta plática introductoria, porque luego tendremos tiempo de hablar de muchas más cosas. Vamos a tener siempre un trasfondo, no solo eucarístico, como ya comenzamos ayer, sino mariano, ¿no? La pasión de Jesús siempre con María. Y aquí creo que es de muchísima ayuda la grandísima película, imagino que la práctica totalidad la habrán visto, de La Pasión, dirigida por Mel Gibson. Es una película extraordinaria. Mucha gente se queda solo en eso, en la impresión externa, que realmente está construida de manera muy cruda, siendo fiel a lo que seguramente pudo ser la pasión en su sentido material e histórico, pero está muy bien planteada desde el punto de vista teológico e interno del corazón de Jesús y también del corazón de la Virgen María. Quizá a mí lo que más me gusta, si es que en una película así uno puede hablar de gustos, porque es casi como unos ejercicios espirituales, pero en pantalla lo que tenemos ahí. No es una película para ver en el cine con palomitas, sino
contemplarla y meditarla, lo que más me gusta a mí es la figura de la Virgen María. Creo que está muy, muy, muy bien conseguida. Como creo que saben, la fuente principal de inspiración, además, por supuesto, de los santos evangelios, son las visiones de Ana Catalina Emery, que da algunos detalles y que Mel Gibson, algunos de ellos, pues introduce en la película. Y esas escenas sobrecogedoras de ternura presentan a la Virgen siguiendo la pasión de su Hijo a cierta distancia, a veces externa, porque no puede caminar a su lado, pero siempre con una sintonía de corazones muy grande. Y esto es lo que tenemos que pedir también para nosotros. Quizá la escena más dura es la de la flagelación, que a los que tienen una sensibilidad pues más fina y no están endurecidos como otros lo estamos por la propia vida, pues incluso no pueden siquiera mirar, y eso es laudable cuando es algo sincero. Y en esa escena, sin embargo, la crudeza material no nos tiene que impedir ver la profundidad de aquella visión mariana de la flagelación. Aparece el demonio con esa figura repugnante, es una figura indefinida, no sabemos cómo calificar, y de hecho eso mismo el demonio es tantas veces, no se le puede coger, es quizá el ser más ladino de todos. Y camina entre los circundantes con una sonrisa malévola, complaciéndose en la tortura física y en el destrozo del Mesías. Pero también asiste la Virgen María, incomprensiblemente entera, como siempre está María en la cruz, pero en esta escena hasta el momento en el que Jesucristo se derrumba por primera vez. Parece que ya no puede sufrir más. Y tirando de la cadena que sujeta sus manos a la columna, consigue incorporarse y mirando en derredor descubre entre la concurrencia a su madre, cuya mirada le infunde ánimo y fuerzas. Y Jesús vuelve a ofrecer la espalda a los azotes. Aquí vemos claro el papel de corredentora que tiene la Virgen María ayudando a su Hijo a sufrir. Cumplida su misión, cuando Jesús se incorpora, ella en ese momento ya no puede resistir más y se retira, vertiendo su dolor en un mar de lágrimas. Y entonces coloca ahí una escena preciosa Mel Gibson, y es que mientras escuchan en el audio los latigazos y la jaurilla y las voces, con la música también propia de una obra cinematográfica, se enfoca en primer plano a la Virgen María, que no hace alaracas ni alardes de sentimientos, sino que se nota en cada golpe cómo ella va compadeciendo con Cristo, teniendo verdadera pasión interna de su corazón. A cada latigazo María se resiente. Y acabada la flagelación, los sayones se llevan a Jesús totalmente exánime, lo arrastran como un animal y pisan con sus sandalias el charco de su sangre. No contentos con haber azotado al Señor, pisotean incluso su sangre. Es todo un sentido de desprecio de la redención. Dicen algunos santos que esto es lo que más dolió al corazón de Jesús, el que sabía toda nuestra vida, del futuro, todos aquellos hombres que despreciarían la redención. Dicen algunos que esto es lo que más hizo aplastar su corazón, especialmente en aquella escena del huerto de Getsemaní. Y entonces aparece aquella mujer, Claudia Prócula, la mujer de Pilato, que de manera temblorosa y un poco tímida se acerca con un sentimiento de arrepentimiento para entregar unos lienzos blancos a María y a la Magdalena, que han quedado ellas solas en el lizóstropos, en el enlosado. María los toma con un ademán de perdón, con una mirada maternal de misericordia, y con ellos comienza a recoger la sangre de su Hijo. La sangre es vida para un judío. Pisarla es como un sacrilegio, no se puede tocar la sangre, cae uno en impureza. Y María recoge la sangre
que su Hijo vierte por mí y me la aplica. Vemos también el oficio corredentor y el oficio sacerdotal, de alguna manera, de la Virgen María recogiendo la sangre del Señor y también aplicándomela a mí. Y tras esa parodia, que fue el proceso religioso en la casa de Anás, estamos hablando antes, y en la casa de Caifás, que quieren condenar a Jesús, como después vamos a comentar en la siguiente plática, pues aquellos criados serviles de los sumos sacerdotes se echan sobre Jesús para abofetearle, para hacerle escarnio, para darle puñetazos, para recrear esa farsa de juicio. Y también es muy interesante, en ese momento coloca Mel Gibson esa mirada de Jesús sobre Pedro, que también comentaremos. Y Jesús es encarcelado en el calabozo subterráneo en la casa de Caifás. Preguntémonos cuál sería el estado de ánimo de Jesús, el tiempo que durante esa noche pasó, arrinconado ahí como un trasto inútil, abandonado de todos, olvidado de todos, aquella mazmorra lúgubre. Y nos recuerda eso al Salmo 87, posuistime in lago inferiori, me echaste en el lago profundo. Jesús con las manos esposadas en alto en el estrecho calabozo. Y cuando la sala del juicio ha quedado vacía, parece que no hay nadie, de nuevo aparece la Virgen María, acompañada por la Magdalena y por Juan, con la mansedumbre de una corderilla, entra y caminando con suavidad, como tanteando en todos los lugares donde su Hijo ha podido estar, con expresión de un dolor inenarrable, llega al punto de la sala, se arrodilla, se postra muy despacio y aplica su oído a la baldosa. Entonces la cámara hace muy bien ver cómo bajo el suelo, el cubículo donde está Jesús, es el que coincide con la postura de la Virgen María reclinada sobre el pavimento. María escucha la respiración, de alguna manera, de su Hijo y él mira hacia arriba. Sabe que allí está su madre. Por la participación de María en la pasión de su Hijo, vemos esa sintonía de los corazones. Y de nuevo, esto es lo que tenemos que pedir al Señor, sintonizar con su corazón. Y por último, en otra escena, también hermosísima, quizá a mí es la que más me llega, se suele decir ahora con este lenguaje del siglo XXI. Yo soy hijo de la LOCSE y por esto les tengo que pedir perdón si algunas veces en mi lenguaje pues soy un poco millennial, como se dice ahora de los jóvenes, pero en fin, intento resarcirme de la educación recibida por nuestra sociedad, pues acudiendo a los clásicos. Aquí estamos en Ávila, pues Teresa es la primera de todas. Bien, pues en esa otra escena, ya en el Vía Crucis, camino del Calvario, Jesús va cargando con la cruz, despedazado tras la terrible flagelación, la coronación de espina, las burlas, el desprecio del pueblo, y de repente se ve a María atrochando por las callejuelas para ver al Hijo. Juan la conduce casi en volandas y le va abriendo paso entre la turbamulta, la coloca en una calleja transversal a la Vía Dolorosa, desde donde va a poder ver pasar a su Hijo. Y al ver que viene el cortejo del condenado, Juan se vuelve a María y descubre en ella un instante como de vacilación interior, que la hace no sentirse lo suficientemente fuerte desde el punto de vista anímico para asomarse y prefiere casi darse la vuelta. Entonces Juan, con ojos candorosos, con labios trémulos, ante el dolor inexpresable de aquella mujer, la mira y como para impulsarla solo le dice «Madre», asomando las lágrimas a sus ojos. Ella mira al suelo como diciendo sin decir nada
no puedo. Y Juan titubea, duda entre empujarla o respetar su dolor. Y vuelve a decir por segunda vez, Madre. Y en ese momento cruza Jesús y se cae desplomado al suelo bajo el peso de la cruz. Entonces María vuelve el rostro de manera instintiva y al ver caer a su hijo recuerda Nazaret, recuerda muchos años atrás aquellas escenas tan hermosas de la infancia, Jesús jugando en la calle que cae al suelo. Y al verlo, ella desde la casa, pues corre desalada como las madres y lo toma en sus brazos y con ternura indescriptible le dice, hijo, aquí estoy, hijo, estoy aquí, mientras el niño le sonríe consolado por su madre. Y este recuerdo da fuerza a María para echar a correr ahora hacia su hijo, su Jesús, caído como entonces. Y ante él se incorpora como puede, postrada en el suelo como él, y María le dice a su misma altura, de nuevo lo mismo, hijo, estoy aquí. Y para confortarla Jesús le responde con el versículo del Apocalipsis, que encierra toda la Sagrada Escritura. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero lo dice un poco dirigido a su madre en la película. Madre, mira, hago nuevas todas las cosas. Mira la obra de la redención. Es también la pasión eucarística de Jesús. María susurra al corazón de Jesús, hijo, estoy aquí. Y también Jesús responde, mira, hago nuevas todas las cosas. Por eso la vida del cristiano no se entiende sin que todo gire alrededor del misterio eucarístico. Tal ha de ser nuestra postura espiritual contemplando la pasión, de la mano de María, sintonizar con su corazón, recordar también tantos amores dormidos y olvidados, tantas escenas de la vida del Señor que Él tiene presente en el momento de la pasión, incluso a mí, porque por su ciencia especialísima me conoce a mí particularmente y me ama a mí particularmente durante la pasión. Y así, postrados ante la Eucaristía, revivir los misterios de la pasión, suplicando, como nos decía San Ignacio, ese dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí, y decirle, como la Virgen María, estoy aquí, no puedo aportarte nada, solo te traigo el consuelo de un corazón pobre, de un corazón arrepentido, pero de un corazón enamorado. Estoy aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, nuestro Padre y Señor San José, Ave María Purísima.